Hay un momento chiquito que parece insignificante pero que te cambia el día. Estás caminando con alguien que quieres. O estás haciendo una tarea simple en la casa. Algo cotidiano. Y de pronto ves un gesto. Un detalle. Una forma de hacer las cosas que no es como tú la harías. Y algo se enciende por dentro. Primero es una incomodidad suave. Luego se vuelve un pensamiento rápido. ¿Por qué lo hace así? Y sin darte cuenta ya estás armando una historia. No una historia grande. Una historia pequeña pero con filo. Porque en esa historia la otra persona no solo hizo algo distinto. Lo hizo por una razón que tú ya decidiste. Lo hizo porque no le importa. Lo hizo porque es irresponsable. Lo hizo porque se cree mucho. Lo hizo porque no considera a los demás. Y en cuanto esa historia aparece también aparece la emoción. Se siente en la garganta. En la cara. En el cuerpo. La irritación sube como si tuviera vida propia. Y tú piensas no es para tanto pero igual te quedas atrapado. Es raro. Porque a veces la acción fue mínima. Pero la reacción se vuelve enorme. Y lo que más duele es que se siente justificada. Sientes que tienes razón. Sientes que estás viendo algo real. Y por eso te cuesta soltarlo. Entonces haces lo que muchos hacemos. Lo cuentas. Se lo dices a alguien. Un amigo. Tu hermana. Un compañero. No para resolverlo. Para sacarlo. Para vaciarte. Para sentir que no eres el único que ve lo absurdo. Y al principio eso se siente bien. Porque alguien te escucha. Porque alguien dice sí. Qué mal. Qué pesado. Y por un instante el mundo vuelve a ordenarse. Tú eres el que lo hace bien. El otro es el que falla. Y esa sensación da alivio. Un alivio breve. Pero luego pasa algo extraño. No te calmas. Al contrario. La historia se fortalece. Se vuelve más sólida. Ya no es solo un pensamiento. Ahora es un relato confirmado. Y mientras más lo repites más real se siente. Como si cada repetición le echara gasolina a la emoción. Y si te detienes un segundo notas que tu cuerpo no se relajó. Se tensó más. El corazón va un poco más rápido. La mandíbula se aprieta. La cabeza gira en círculos. Y ahí aparece una pregunta incómoda. Si hablarlo tanto me está dejando peor porque sigo haciéndolo. La respuesta muchas veces no es lógica. Es humana. Porque cuando te escuchan sientes compañía. Sientes que no estás solo. Sientes que alguien te sostiene. No necesariamente te quita el enojo pero te quita el aislamiento. Y eso se confunde con alivio. Es como cuando te duele algo y alguien pone su mano. No te cura. Pero se siente mejor. Entonces repites. Porque lo que buscas no es menos enojo. Lo que buscas es sentirte visto. Pero el costo es que el enojo se queda. Se instala. Se vuelve parte del ambiente. Y de pronto ya no estás enojado solo por el gesto inicial. Estás enojado por todo lo que ese gesto representa en tu historia. Por viejas frustraciones. Por cansancio acumulado. Por sentir que cargas más. Por sentir que nadie te entiende. Y la otra persona ni siquiera sabe que en tu cabeza ya se armó un juicio completo. Esta es la primera escena que reconocemos. Esa tendencia automática a explicar el comportamiento ajeno como si fuera un reflejo de su carácter. Como si la razón estuviera adentro de ellos y fuera controlable. Lo hizo así porque es así. Esa frase se instala sin decirse. Lo hizo así porque es irresponsable. Porque no le importa. Porque es egoísta. Y ese tipo de explicación es muy tentadora porque simplifica. Te da una respuesta rápida. Te da un villano pequeño. Y los villanos ayudan a organizar la emoción. El problema es que muchas veces no es verdad. O al menos no es toda la verdad. Hay casi siempre un contexto que no ves. Algo externo. Algo físico. Algo circunstancial.
Algo que no cabe en tu historia inicial. Y cuando por casualidad aparece ese dato todo cambia. De pronto te enteras de que la persona estaba con dolor. O que estaba pensando en otra cosa importante. O que tenía una limitación que nunca mencionó. Y sientes vergüenza. No una vergüenza dramática. Una vergüenza silenciosa. Porque te das cuenta de lo rápido que saltaste. Lo rápido que construiste una intención negativa sin preguntarte nada. Y lo doloroso es que esa forma de reaccionar no se limita a una escena. Se repite en muchos lugares. En el tráfico cuando alguien se mete delante tuyo y tú piensas qué tipo tan abusivo. En la fila cuando alguien tarda más y tú piensas qué persona tan lenta. En el trabajo cuando alguien no responde y tú piensas no le importo. No me respeta. Y cada vez el patrón es el mismo. Una acción. Una interpretación interna. Una emoción que crece. Y una urgencia de hacer algo con esa emoción. Porque el enojo te empuja. Te prepara. Te pide movimiento. Te pide acción. Y ahí entramos en la segunda capa. Esa creencia escondida de que si sueltas el enojo pierdes algo. Como si el enojo fuera lo único que te protege. Como si calmarte significara aceptar el maltrato. Como si bajar la intensidad fuera ser débil. Y por eso el cuerpo se aferra. Por eso a veces incluso buscamos actividades que nos suben más el ritmo para sentir que estamos soltando. Sales a correr con rabia. Levantas pesado. Aprietas los dientes. Golpeas el aire. Gritas en una almohada. Y en el momento se siente como descarga. Pero si eres honesto notas que no es paz. Es excitación. Es más fuego moviéndose. Tu cuerpo no aprendió a bajar. Solo aprendió a empujar. Y cuando terminas puede venir el vacío. La misma historia vuelve. El mismo pensamiento regresa. Y a veces regresa con más fuerza porque ahora estás cansado. Y cuando estamos cansados interpretamos peor. Eso también es parte del ciclo. Cansancio. Interpretación dura. Enojo. Descarga. Más cansancio. Y luego una conversación más tensa. Un gesto más frío. Un mensaje escrito con doble sentido. Y sin querer empiezas a construir distancia con personas que en realidad no querías alejar. A veces el enojo se vuelve un hábito social. Te encuentras con alguien y lo primero que hacen es quejarse juntos. Hablar mal de alguien. Repetir lo mismo. Y eso crea una intimidad falsa. Porque se sienten unidos pero no por ternura. Por irritación compartida. Y eso también se vuelve adictivo. Porque da pertenencia rápida. Pero deja un sabor amargo después. Te vas a tu casa y sigues con el cuerpo tenso. Y te preguntas por qué mi mente no se apaga. Porque sigo pensando en lo mismo. Y ahí aparece otra pista. El enojo no es solo emoción. Es una historia que se repite. Mientras más la repites más se fortalece. Y si además la repites con alguien que te da la razón se vuelve aún más rígida. Aunque la persona te diga tal vez no fue así igual ya quedó instalada la imagen. Porque el punto no era corregir la interpretación. El punto era sentir apoyo. Y ese apoyo se consiguió. Pero el enojo no se movió. Entonces llega la tercera capa. Ver el patrón en otro contexto. Piensa en una escena distinta. Ya no es tu pareja ni tu familia. Es un compañero de trabajo que hace algo que te molesta. Envía un mensaje corto. No saluda. Te interrumpe. Te da una respuesta seca. Y tú otra vez sientes el chispazo. Y otra vez la historia aparece. Qué persona tan arrogante. Qué mala intención. Qué falta de respeto. Lo comentas con alguien en la oficina. Te responden sí. Siempre ha sido así. Y listo. Ya está. Ahora no solo estás enojado. Estás alineado con un grupo. Estás dentro de una narrativa compartida. Y eso hace todavía más difícil preguntar. Porque preguntar se siente como traicionar la alianza.
Entonces lo que crece no es solo enojo. Es distancia. Es desconfianza. Es certeza. Y la certeza es cómoda pero peligrosa. Porque te quita curiosidad. Te quita flexibilidad. Te quita posibilidad de puente. Y el puente no significa perdonar todo. Significa entender mejor antes de decidir qué hacer. Porque hay algo que casi nadie nos dice. El enojo puede ser útil. A veces te muestra un límite. A veces te muestra una injusticia. A veces te empuja a moverte. Pero si no lo regulas, el enojo te mueve a ti. Te usa. Te hace hablar de una forma que luego lamentas. Te hace mandar ese mensaje que no querías mandar. Te hace cerrar puertas por orgullo. Te hace destruir lo que en realidad querías cuidar. Y en esos momentos pequeños de arrepentimiento es cuando aparece la pregunta más importante. Que no sé. ¿Qué dato me falta? ¿Qué parte del contexto no estoy viendo? Esa pregunta es simple pero cuesta. Cuesta porque exige bajar la velocidad. Exige hacer una pausa cuando el cuerpo quiere acción. Exige aceptar que tu historia puede estar incompleta. Y eso da vértigo. Pero también da alivio. Porque abre espacio. De pronto, en lugar de pensar es egoísta, puedes pensar tal vez hay algo pasando. En lugar de pensar me quiere ignorar, puedes pensar tal vez está saturado. En lugar de pensar lo hace para molestarme, puedes pensar tal vez ni se dio cuenta. Y esa pequeña apertura no te hace ingenuo. Te hace más preciso. Porque decides desde un lugar menos reactivo. Y aquí hay un giro suave. No se trata de no sentir enojo. Se trata de cambiar lo que haces en el primer segundo. Antes de ventilar. Antes de llamar a alguien para repetir la historia. Antes de subir el volumen emocional. En ese primer segundo puedes hacer algo muy pequeño. Respirar un poco más lento. Tomar agua. Mirar alrededor. Sentir los pies en el suelo. No para meditar como si fueras otra persona. Solo para bajar la activación. Para que tu cuerpo no tome el control. Porque cuando el cuerpo baja un poco, la mente puede hacer preguntas mejores. Y cuando haces preguntas mejores, el enojo se vuelve más manejable. Y entonces puedes elegir una acción. Hablar con la persona directamente sin atacar. Pedir contexto. Decir me pasó esto y me sentí así. O incluso decidir no hablar en ese momento y esperar. No como evasión. Como cuidado. Porque hay conversaciones que solo salen bien cuando uno no está hirviendo. Hay también algo tierno en descubrir que muchas veces lo que interpretas como falta de amor era incomodidad física. Dolor. Prisa. Estrés. Una limitación corporal. Un cansancio escondido. Y cuando lo sabes se te cae la rabia como se cae una bolsa pesada. No porque la otra persona sea perfecta. Sino porque tú por fin ves la escena completa. Y aun si la otra persona sí tuvo mala intención, a veces igual te conviene regularte antes de responder. Porque responder desde el fuego rara vez te deja orgulloso. En cambio, responder desde un lugar más bajo te deja más dueño de ti. Y eso se siente como libertad. Ahora vuelve a una escena doméstica. Tu casa al final del día. Platos. Ropa. Pendientes. Ves a alguien cercano hacer algo que te molesta. O no hacer algo que esperabas. Y sientes el chispazo. Y por un segundo estás a punto de agarrar el teléfono y contarle a alguien. Estás a punto de repetir la historia de siempre. Y en ese segundo imaginas otra cosa. Imaginas preguntarte que no sé. Imaginas mirar con más detalle. Tal vez esa persona está preparándose para algo importante. Tal vez está intentando conectar con alguien. Tal vez está haciendo un esfuerzo silencioso que tú no ves. Tal vez no. Pero la pregunta abre una puerta. Y esa puerta evita que construyas un muro. Y con el tiempo eso cambia relaciones completas. No porque desaparezcan los problemas. Sino porque ya no agregas gasolina innecesaria. Ya no te vuelves tu propio amplificador. Ya no conviertes cada detalle en una sentencia de carácter. Empiezas a vivir con menos desgaste.
Con menos peleas imaginarias. Con menos conversaciones de desahogo que te dejan peor. Y sigues siendo tú. Sigues sintiendo. Sigues teniendo límites. Pero ahora también tienes un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un espacio donde la curiosidad puede entrar. Donde el cuerpo puede calmarse un poco. Donde la historia puede suavizarse. Y tal vez ese sea el puente más real. No el puente perfecto. El puente posible. El que se construye con preguntas simples y pausas pequeñas. Y si piensas en alguien con quien últimamente te enojas seguido, quizá puedas imaginar una escena concreta. Un gesto. Una frase. Un hábito. Y antes de repetir la historia te quedas con una pregunta que no acusa. Sino que abre, que no sabes todavía de esa persona en ese momento.